Alabado sea Jesucristo. ¿Cómo estamos, queridos hermanos? Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Queremos aprovechar este momento antes de iniciar para dar algunas indicaciones. Por ejemplo, en el momento de la consagración del pan y el vino, todos los que podamos arrodillarnos debemos hacerlo. Y las personas que no pueden deben mantenerse paradas. Digo sentada, no parada. ¿Por qué sentada? Porque la persona que está arrodillada debe estar mirando y contemplando ahí el cuerpo de Cristo. Sin embargo, si la persona que está enfrente está parada y la que está atrás arrodillada no puede visualizar, ¿verdad? Entonces, para que tengamos en cuenta eso, si no podemos arrodillarnos, entonces para estar sentados, para poder también que la persona está arrodillada pueda también estar adorando ese momento. Eso es un poquito la pequeña catequesis que queremos compartir con ustedes para tener en cuenta y darle gracias a todos por estar hoy aquí. Y es un inicio maravilloso, lleno de gracia y de bendiciones que vamos a tener durante 9 días y debemos de aprovecharlo y vivir esa gracia y esa bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a poner en oración y que todo salga acorde a la voluntad de nuestro Padre Dios. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos. Espero en el Señor y le daré gracias. Hermanos, somos todos bienvenidos a nuestra casa de oración y comunión. En este año litúrgico, nuestra Iglesia nos acoge bajo el lema Peregrinos de Esperanza. Somos bienvenidos para compartir un tiempo de esperanza, paciencia y entrega que nos haga merecedores de la promesa de gloria y salvación de Jesucristo, prenda y garantía de un futuro mejor ante los desafíos de nuestras realidades actuales. Hoy nos acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas, fundador y director del primer canal católico Ñande Yara Ñee. Con fe y esperanza, iniciamos esta Santa Misa cantando.
sino que, oh Dios mío, en ti. ¡Viva Cristo! ¡Viva San Miguel Arcángel! ¡Y viva nuestra comunidad! Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Hoy, en que estamos comenzando este primer día de nuestro caminar, que hacemos como novenario, es decir, 9 días, en que tenemos que participar. Depende de suerte, Gina, porque novenario significa caminar 9 días con el Señor, con su palabra, y preparar el corazón para celebrar este encuentro personal con Él. Pero la yayapota va a la novenario con 9 días, ñande ya yuanajina. Pues una vez se coña de ella, bueno, el primer día se haga el día de la fiesta, o si no, la otra día hasta el segundo día, otro día hasta el cuarto día, apeisa. Sin embargo, hacer 9 días significa hacer un camino de perfección, hacer un camino en que la palabra de Dios opoco me catuñan de añandene no y nabewe catúa lleva, para que podamos cambiar y mejorar, responder a Dios de acuerdo a los valores de su evangelio, de la buena noticia. Vamos a comenzar y vamos a hacer la señal de la cruz. Estamos transmitiendo directamente desde nuestro primer canal, Anduma Bellemo Original Curia lleva, canal Ñandeyara Ñe, que ya 3 años y medio, imagina que estamos dentro de la comunidad. Y así es que muchísimas personas nos están acompañando en este momento. Y nuestra comunidad de San Miguel Arcángel, aquí de Coaico San Antonio, imagina, de San Antonio, así propone esta hermosa oportunidad para que podamos escuchar la palabra de Dios y celebrar nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y al iniciar nuestra misa, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. De Yara ore, Oriaco Bereco, Yam de Yara ore, Oriaco Bereco, Jesucristo ore, Oriaco Verico Jesucristo ore poriacu verico ñam de yara ore poriacu verico ñam de yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Queridos hermanos, y al iniciar este novenario también rezamos algunas intenciones especiales. Rezamos por la salud de la señora Cari Martínez, que pide, ella tiene 80 años, y pide por su salud y nos acompaña hoy en esta Eucaristía, y también por su esposo que falleció, Carlos Augusto Martínez también, por todas estas intenciones y la que nosotros ya hemos leído también presentamos. Oración. Señor Dios nuestro, que ordenas admirablemente los oficios de los ángeles y de los hombres, te pedimos que nos protejan siempre en la tierra aquellos que te asisten continuamente en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios.
Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, ilumina nuestras oscuridades más profundas. Dejémonos animar por ella. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, por Jesucristo hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia, la virtud probada, la esperanza, y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra de Dios. Espero en el Señor y le daré gracias. Espero en el Señor y le daré gracias. Júzgame, Señor, y defiende mi causa contra la gente sin piedad. Líbrame del hombre falso y perverso. Espero en el Señor y le daré gracias. Si tú eres mi Dios y mi fortaleza, ¿por qué me rechazas? Porque tendré que estar triste, oprimido por mi enemigo. Espero en el Señor y le daré gracias. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Espero en el Señor y le daré
es la alegría de mi vida. Y te daré gracias con la cítara. Señor, Dios mío, espero en el Señor y le daré gracias, porque te deprimes, alma mía, porque te inquietas. Espera en Dios y yo volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. Espero en el Señor y le daré gracias. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va. Y al otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera, a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Y Jesús le dijo al centurión: ve y que suceda como has creído. Y el sirviente se curó en ese mismo momento. Palabra del Señor. Viva San Miguel, viva Jesús y viva nuestra comunidad. Y un fuerte aplauso para todos ustedes, queridos hermanos. Vamos a sentarnos. Ya voy a por misa, ¿verdad? Bueno, y le felicito aquí el coro. Un fuerte aplauso también para el coro aquí de niños. Qué bien, qué lindo. Y a la profesora, que
maneja, la directora del coro, y a todos ustedes, ¿verdad? Que estamos comenzando este novenario a San Miguel Arcángel. Y es demasiado bien, es demasiado lindo, porque en realidad la ñandella celebrada en el 29 de septiembre no es luego solamente a San Miguel Arcángel. ¿A quiénes le vamos a celebrar? A San Gabriel, San Miguel y San Rafael. Vea la orden Yahuerecoa. Primero es entonces San Gabriel, el arcángel Gabriel, porque Gabar, él, dice fuerza, Baretá, y él quiere decir Dios. Entonces, Gabar, él, y de ahí viene el nombre Gabriel, palabra hebreo, dice fuerza de Dios, músculo de Dios. Dice la Gabriel. Así es que es la fuerza, es la potencia de Dios la que nosotros pedimos para nuestra vida. ¿Verdad? Como comunidad, para que nosotros aquí en nuestro barrio, a través de esta hermosa capilla que ustedes tienen, ya la misma idea lleva, cuando aprende ya paima porque vender está que decir que me va a por ahí, me va a bobonar, a ver mongué. Y entonces ahora están utilizando este lugar hermoso también para reunir a la comunidad. Y eso es lo que nosotros le llamamos y entendemos como la fuerza de Dios. Dios envía, dice San Lucas capítulo 1, al ángel Gabriel, para engendrar el seno de nuestra Madre la Virgen. El ángel Gabriel, el que se aparece a la Virgen María. Y le dice, tú serás madre del Mesías, del Salvador. Quiere decir, queridos hermanos, que ñandé, es la fuerza y la potencia de Dios que viene y quiere engendrar en nosotros vida. Engendrar vida quiere decir que nosotros seamos felices, que nosotros respondamos al proyecto de Dios en todo lo que vamos haciendo. Oye, esa peña de logapupe, peña de matrimonio, peña de membucuera, escuela bellajao, allá y todo. Tiene que ser una sociedad que tiene la fuerza de Dios, es decir, que engendra, que da vida. Ya digo, ya me da vida, queridos hermanos. Diga tú ya a muerte, diga tú ya a pobreza, diga tú ya a la ibaía, sino que ya a veí por la mía. Después dijimos justamente Miguel, en la vende comunidad era San Miguel Arcángel, ¿verdad? San Miguel. Pero a la mañana ya era, ¿por qué el Miguel? Esa es otra palabra, otro nombre hebreo. Mi como él. ¿Quién? Como Dios. ¿Quién como Dios? Y entonces, si nosotros, queridos hermanos, tenemos que engendrar vida, tenemos la fuerza de Dios. Peñan de llana, vino peñan de apetume, peñan de coepe. Y estamos dispuestos con su fuerza a engendrar la vida del Señor. Quiere decir que podemos hacernos esa pregunta tranquilamente. ¿Quién como Dios? Porque nosotros con la fuerza de Dios, el Gabar, él, vamos a poder luchar, vamos a poder vencer al mal. La bebejina la llana es santo, allá abajo tiene un dragón y ahí tiene, sobre todo tiene su espada y aquí tiene también la lanza, la serpiente, el mal, todo lo que es negativo siempre representado, queridos hermanos, por algún bicho feo, ya es ahí señalé. Pero todo lo que es negativo en la vida nosotros tenemos que ser capaces de vencer. ¿Y cómo lo vamos a vencer? Y con la fuerza de Dios. Gabar él, mi como él. ¿Quién como Dios? Porque ñande yara o ñande bebea lleva. Y ustedes entonces tienen una gran dicha, porque ella era en la vende comunidad. Ustedes pueden decir, ¿quién como nuestra comunidad? ¿Quién como nuestro barrio? ¿Quién como nuestras familias? ¿Quién como nuestros jóvenes? ¿Quién como nuestros niños? Y porque tenemos esa fuerza de Dios y entonces podemos vencer a todo mal. Ojalá que eso entendamos.
Por eso ustedes tienen y llevan este nombre y le tienen como patrono al arcángel San Miguel, para que puedan vencer siempre, porque es Dios el que vence. Nadie contra Dios. Nadie puede contra Dios cuando nosotros queremos hacer bien las cosas. Y siempre al final triunfa la gracia del Señor. Eso quiere decir, queridos hermanos, mi como Él. ¿Quién como Dios? Miguel. Y después el tercero va a exagerar Rafael. Rafa, de ibero, hebreo, él siempre quiere decir Dios. Entonces, Dios que cura, Dios que es médico, Dios que nos sana. Ustedes dicen a la Rafael. Y ante entonces la ñañona inoro contra el mal, ñañona inoro contra el pecado, ñañona inoro contra todo aquello que nos aleja de los mandamientos del Señor. Ciertamente, queridos hermanos, que vamos nosotros a estar sanos, vamos a estar curados. Pero no solamente, tal vez uno enseguida piensa, no, llego a hallar cáncer, llego a hallar acá, llego a hallar diabetes, no es tanto para decir que Dios te va a curar simplemente de una enfermedad física, sino que sobre todo la enfermedad número uno, ñandella berecoajina, la enfermedad del pecado, la enfermedad del pecado, queridos hermanos. Upeajina la ñandella y cuana, que Dios, el Rafael, Dios que nos cura, Dios que nos restituye esa salud espiritual que necesitamos. Y para eso necesitamos mucha salud espiritual en nuestras casas. Necesitamos mucha salud espiritual en nuestra juventud. Porque por todas partes, allí vaya de Yayú, siempre a muchos que decimos que somos cristianos, pero que estamos enfermos espiritualmente. Estamos enfermos y faltos de la gracia de Dios. Estamos enfermos de esa presencia de un Dios que nos libera y que nos quita todo cáncer espiritual, cáncer de la borrachera, cáncer de la droga, cáncer, en fin, de gente que roba, ¿entiendes? Entonces, hay cáncer para nuestra sociedad, hay cáncer para nuestra familia, hay cáncer para nuestra comunidad. Y por eso tenemos que volver a Dios. Y ahí está, Dios que nos cura. Porque con la fuerza de Dios, como Él, vamos a poder. Nadie puede contra Dios. Y sobre todo porque es el Gabar, es la fuerza de Dios, que nos ayuda a hacer este camino. Ahora, yo que fuera si estuvimos atentos justamente a esta primera lectura que leímos, la carta que escribe San Pablo a la comunidad de los que vivían, de los cristianos que vivían en Roma. Entonces les manda una carta y él les escribe aquí, les cuenta cuál es esa fuerza de Dios, cómo se manifiesta el Miguel, es decir, el mí como él, el quién como Dios. ¿Cómo se manifiesta? Ana, a ver, y yo me acuerdo. Nosotros hemos alcanzado verdaderamente mediante la fe, ¿viste? Mediante la fe. Hemos alcanzado gracia sobre gracia. Alcanzar gracia sobre gracia quiere decir que nosotros estamos con todo lo necesario para que hagamos el bien. Estamos con todo lo necesario para que hagamos un camino de acuerdo a sus preceptos. Estamos con todo lo necesario para que nosotros podamos decir que somos cristianos auténticos. San Pablo, la gracia. Gracia o de latín. Gratia, ya escribí la latín, gratia. Allá es gracia. Yo hubo palabra, ya de castellano, que viene de latín, ciertamente, castellano,
Gratis. 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 Va a irse la gratis. Óyeme, ende gratis. Va a irse la gratis. Quiere decir que esa es la gracia, se te da de gracia. Quiere decir que es un regalo y que es un don de parte de Dios. Y entonces cuando Pablo les está animando y le está diciendo y nos dice hoy a nosotros, la fuerza, la salvación, la curación, la lucha contra el mal es una gracia. Es un don, es un regalo gratis. Peñan de yara o me eñan de. Apealo y que hago aveñan de acá. Upealo y que aveñan de ñame, ñan de corazón. Upealo y que aveñan de cobe, lleva y que tu hanguay, salañamo y peñan de loga. Queridos hermanos, si nosotros entendemos eso en este primer día, desde este primer día, nos vamos a comprometer seriamente y cada vez más con nuestra comunidad. Diga tú y entonces ñandela ya pues estamos un burguillente, lleva cora ahí la ñamañajina, va evaloicoa. Porque nosotros hemos recibido, dice San Pablo, gracia sobre gracia. Y cuando uno tiene esa gracia, ¿qué quiere decir? Mi hijo como él, porque es la gracia de Dios la que me ayuda a mí para vencer al mal. Miren lo que va a decir ahora, segunda partecita. Por eso nos gloriamos, y San Pablo, hasta en las mismas tribulaciones y en nuestras mismas pruebas. Por eso nos gloriamos. Gloriarse quiere decir, por eso estamos con la fuerza y la capacidad de luchar, queridos hermanos, contra todas las situaciones perversas y las situaciones difíciles de nuestra vida. Upea la tribulación, upea la maevaí, upea la nañandere yaya, jina la yaicoponajamua. Esas son las tribulaciones. Upea jina el mal que está justamente señalado con ese dragón. El dragón que está ahí está significando el mal. Pero la fuerza de Dios, ¿quién como Dios somos capaces de pisar al mal? En el Génesis también aparece, ¿verdad? La figura de quién, la figura de María, de una mujer, dice la humanidad. Es capaz de pisar al mal. El mal va a procurar de su useta en el talón, pero vos vas a ser capaz de qué cosa, de pisar al mal, de matar al mal. Yo que fuera, esa es una gracia que toditos nosotros tenemos. Daipori ababela y catualas y no shanga y gondicatumo, ay shanga y no, porque todos tenemos capacidades. Todos somos hijos de Dios, todos somos imagen de Dios en la creación. Y ser imagen de Dios en la creación quiere decir que vos tenés inteligencia, tenés libertad, tenés fuerza de voluntad y tenés mucha capacidad de amar para poder hacer frente al dragón, para poder hacer frente al diablo, para poder hacer frente a la serpiente. Operar entonces lleva quién como Dios, solamente Dios, nadie como Dios. Y entonces por eso dice, Upeaco, nos gloriamos, Upeaco dice, ore terei, ay terei, porque oreco, alleva. Peor apuesto muy ore coeye de lo más profundo alleva. Ore copa y te oíra y gatujanguay salaroñora y no contra el mal. Y esa es una gracia, la gracia que Él nos da. Hemos nacido con esa gracia para vencer todo mal. Así que, querido hermano, Pepe Mañaponana, puedo felicitar, porque veo que es una comunidad muy linda que siempre está mejorando. Es una comunidad entonces que se empeña. Umene perecoa y peruvila vende problema fuera, como siempre, como toda comunidad. Umiaga ya salvamos ahí hoy. Mientras vivamos en comunidad y donde cada uno tenemos esa libertad de manifestarnos y de decir lo que está bien, lo que está mal, siempre vamos a encontrar, queridos hermanos,
dificultades, tribulaciones. Pero Pablo dice, upea, naña nemominia, upea naña nemomichinia, upea naña nesanimaya, queridos hermanos. Y como ya le dije a ustedes, teniendo como patrón a mi Jomuel, a San Miguel Arcángel, ustedes tienen que tener la fuerza maravillosa para vencer, calpestar, pisar a todo lo que nos puede desanimar y a todo aquello que no nos quiere dejar crecer. Entonces, pensando desde adentro. Y termino, queridos hermanos, porque este evangelio es demasiado lindo. A Bella me mandó a Poraina, porque en realidad te habla de qué cosa. Te habla de una curación. Y ande yara ave omonguera, nada más y nada menos que a quién. Al sirviente. El sirviente de un centurión, de un soldado. Usted un soldado romano. O iba a Vejina porque estaba el ejército romano en ese tiempo en Jerusalén. Peatu Shamadabe soldado, o Yuhu Jesús, o en Dúmara, él iba a leer hija Beñan de Yara. Ahí está, Rafael, Dios que cura. Ñande Yara y Catuña de Monguerara. Pero es a Huesa BM, Abelo Ñande de una curación de Irinema en Basiba la Huerecoa. Heinde Subela y criado, la y sirviente Hasihain. Hoy me tuisha Hasina, la sirviente. A ver, caray, soldado, vea Ubeñan de Yara en donde vea y sube. Señor, mi sirviente está enfermo de parálisis y sufre terriblemente. ¿Qué es lo que queremos decir entonces cuando aquí el evangelista nos dice que este sirviente está enfermo de parálisis? Ahí dice la parálisis. Parálisis con denatamba, andiga tu ireguata. Ahí bebé. De mongue mantener que porque ne diga tu iba de ver ella. Y catuña ande ya pone tereín de varón. Ya jugar la partida, ya disparar, ya popea, ya jugar vole, cuánto a la mitad que era ni que decir ya cajata de aquí para allá. Algunos de nosotros ya de nata me vaina llevan. Pero sobre todo aquí, queridos hermanos, no es simplemente entonces de la parálisis de nuestro cuerpo, sino que ape verdaderamente peñan de Yara Mongueracea Ina es de nuestra parálisis espiritual, de nuestra parálisis es de nuestra parálisis espiritual, queridos hermanos. Estaba en la yeye paralizada, da ya cu ella, ya puita peñan de roga, da ya hasei la misajabe, da ya hasei ñañe confesar. O si no quedamos upeape parálisis ya hay de otra manera anquilosado, repitado beber en bote, plan de pecado. Nene en duseila oye ande, upea parálisis. Oye ponande, hay que cambiar, hay que mejorar, hay que ser diferente, hay que hacer el bien siempre en la sociedad, ya ande a llevar. Ya se preocupan, veñan de sire, veñan de tuare, ya se preocupan, veñan de familia, etcétera, etcétera. Pepe moí todos los ejemplos la peipotaye, entonces Pepe ya es chata, va a ir a parálisis para la ñandella huerecoaje. Porque Pepe moñana, va él hace parálisis, va él haciendo ya apoya, va él a apretar senatá, bebé, anda cué. Va él haciendo hacer la misajabe, va él se la daña en boese, va él se la senatá, bebé, anda cambiar y hace tiene, hace argel, o lo que sea. Hay a veces cada uno mañana, peje cobebe. ¿Cuál es mi parálisis? A pe soldado pea ubeñan de ya no debe, a Jesús no debe a ello el Señor. Quiero que le cures a mi siervo. Quiero que le cures. Y el Señor al comienzo de Tecume y oñe botado y lento a subir a lleva. Dice, Jesús le dijo, cuando el otro le dice, se oía hasta esa. ¿Cierto, vaya? Hasta se llama un verazo.
Pero aquí hay algo más lindo, queridos hermanos, porque este día upea ñandeya está ahí. Porque ñandeya yuros ya yerurebe ñande yarabe ñande monguera janguá de nuestra parálisis. Vamos a escuchar esta respuesta de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios, queridos hermanos? Aquí está. Yo mismo iré a curarlo. Opea entonces porque quiere decir que el Señor nos quiere curar a nosotros de todas nuestras faltas y de todos nuestros pecados. El Señor nos quiere ayudar para que podamos salir de todo lo que es nuestra debilidad, de todo lo que pudo haber sido nuestro pecado. Pero Señor, quiero que me cures. Y ahí entonces escuchamos esa voz interior en el corazón, en nuestra mente, cuando el Señor nos responde, pero hay algo lindo también, y no sé si nosotros somos capaces de tener tanta fe. Porque aquí el centurión le respondió al Señor, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. O vea ñande peña comulgamos ñande ya. Justamente, Señor, ya repetí mí, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya bastará para sanarme. O vea el poder de Dios, la fuerza de Dios. Solamente vamos a poder sanarnos, vamos a poder mejorar en nuestra sociedad, vamos a poder sanarnos en nuestra familia, en nuestra casa, cuando nosotros confiamos plenamente. Y como este centurión, anda ahí judío, anda ahí de la misma religión de Jesús, anda ahí religión de sus apóstoles, no. Algo romano, Roma y algo soldado. Cuidado, bebejina. Soldado enviado por el emperador. O invité bebe la ejército. O no que, no, ya por revolución, lo que sea. Bebe. Pero sin embargo, ha visto en la persona de Jesús y dice, Señor, basta que digas una palabra. Quiere decir que tiene demasiado fe. Justamente, al oír esto, Jesús se quedó admirado de este soldado, de este centurión, y le dijo, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Queridos hermanos, esto quiere decir que también nosotros tenemos que animarnos y tenemos que tener fuerza para conseguir lo que nosotros anhelamos y lo que nosotros queremos. Vuelvo a repetir esto, porque ejemplo claro, se llama y por eso que le felicito a estos niños y le felicito a la profesora sobre todo, porque demasiado bien cantan. Ayer, ¿sí o no? Espectacular cantan, maravilloso este coro. Entonces, pero no es que ellos hoy se levantaban, vinieron a su cama y comenzaban a cantar. Ustedes hacen ensayo. ¿Cuándo hacen ensayo? Todos los sábados, ¿ya? Y algunos se quedan dormidos. A veces, ¿ya? Hay que levantarse temprano. Y así entonces, disciplina, orden, práctica. Bueno, pero eso es porque quieren verdaderamente. Todo se puede, queridos hermanos, cuando nosotros ponemos nuestro corazón y cuando nosotros nos animamos a hacer bien las cosas. Ven a ver, lleva la vende comunidad. Vemos Purenicero, ave la vende capilla de San Miguel Arcángel. Hoy la vende santo. Porque ustedes pueden vencer todo mal. ¿Quién como Dios? ¿Quién como el Señor que nos acompaña? Pero ojalá que pueda decir, no he encontrado tanta fe ahí en San Antonio, como en esa comunidad, como en ese barrio, como en esa capilla de San Miguel Arcángel, como en ese barrio de San Miguel Arcángel, como en ese barrio de San Antonio. No encontré a otro que tenga tanta fe. Vaya, porque quiere decir que solamente con la fe
El aferrarnos a Jesucristo nos va a ayudar, queridos hermanos, para llegar a nuestro objetivo. Yo lo único que veo aquí por ahora, pero estamos de otra cosa, estamos de otra cosa y poner en la peyapoa como objetivo, a peña piamba y que a peña pues no peyapo, acá te penguajeta manteo. Así que vamos a seguir nuestra Eucaristía y vamos a recordar solamente los 3 arcángeles. Hoy con este nombre para ustedes que se llama San Miguel Arcángel. Pero el Gabar, el Gabriel, la fuerza de Dios, es importante para que nosotros podamos, mí como Él, quien como Dios, pisar a todo mal, y es lo único, cuando vencemos el mal y matemos al diablo, entonces nosotros vamos a poder, Rafael, estar curados y estar sanados, porque es el Señor el que actúa en nosotros. Que así sea. Viva San Miguel Arcángel, viva San Gabriel, viva San Rafael y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso entonces para todos nosotros. Muy bien. Vamos a ponernos de pie ahora y vamos a presentar ante el Señor Ñañepoeta y vamos a pedirle por todas nuestras intenciones. Por nuestra Santa Iglesia, para que enriquecidos en todo por Cristo, podamos crecer en conocimiento y esperanza, roguemos al Señor. Por nuestros pastores, el Papa León XIV, nuestro obispo Joaquín, presbíteros y diáconos, para que con sus ejemplos aumenten el gozo y la esperanza de todos los fieles, roguemos al Señor. Por nuestras autoridades, para que gobiernen con el corazón y la mente puestas en el Señor, y así sean acertadas sus decisiones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por tantos pobres, afligidos y abandonados, que el Señor los fortalezca en sus debilidades y encuentren en los hermanos la asistencia que precisan, roguemos al Señor. Señor. Por todos nosotros, que unidos como hermanos de una misma familia, nos fortalezcamos en la fe y la esperanza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Presentamos al Señor los dones del pan y vino. Con ellos nuestra esperanza de ser transformados y asumirlo con responsabilidad y paciencia.
renueve el gozo de saber tu amor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza llevado a tu presencia por manos de los ángeles, y te pedimos que lo recibas con bondad y sirva para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno. Proclamar siempre tu alabanza por los ángeles y arcángeles, pues el honor que ellos te tributan manifiesta tu grandeza y tu gloria. Por eso, te alaba la multitud de los ángeles y arcángeles, y nosotros nos unimos a sus voces cantando alegremente. Santo es el Señor, Dios del universo. Señor, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al ofrecer el pan y el vino hoy de nuestra salvación, en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan y el vino, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Hermanos, con la paz y la esperanza, el cristianismo no esquiva las adversidades y sufrimientos de la vida presente, los lleva con Cristo. Vayamos a recibirlo. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
que está por ti. Gracias, Señor, por esta comunión. Vamos a arrodillarnos ante nuestra imagen de San Miguel Arcángel y vamos a hacer nuestra oración. Cada uno su oración de petición, eso que necesitamos y queremos, la fuerza y la gracia de Dios. Oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y a tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel. ¡Viva San Miguel Arcángel! Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Bueno, entonces vamos a escuchar un poco ahora las indicaciones. Vamos a sentarnos y escuchar lo que nos dicen nuestras coordinadoras, coordinadores sobre nuestras actividades. Ñamoñe Peruina, primer día de nuestro novenario. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Muy buenas noches, queridos hermanos. Le damos gracias a nuestro Padre Dios por darnos una nueva oportunidad de disfrutar juntos durante 9 días la gracia y la bendición que Él tiene para con nosotros. Hoy es el inicio y ojalá que podamos perseverar y, como decía el Padre, como comunidad, para que podamos seguir adelante con todos nuestros proyectos. Nuestros invitados del día de hoy, el grupo de apoyo, que le agradecemos al hermano José que nos ayudó con la liturgia. Muchísimas gracias. A Farmacia San Diego, Capilla San José, Hombres Valientes y primer año de catequesis familiar. También veo que están con nosotros de la comunidad de San Juan. No sé si hay otra comunidad también, de otro... Y también del movimiento, a las hermanas que nos acompañan también. Muchísimas gracias a cada uno por estar y todos cordialmente invitados a participar cada noche. Mañana nuevamente nuestro novenario a las 18:20 horas y a las 19 horas la Santa Misa, que va a estar presidida por el Padre Amancio Osuna. Estamos todos cordialmente invitados a participar y a hacer extensiva también la invitación. Tenemos nuestra rifa también a la venta, las adhesiones para el almuerzo, una cantina también para poder colaborar y también, no sé si el Padre se dio cuenta que estamos con la ampliación de nuestra capilla y eso es también gracias a la comunidad y a todos los señores que en vez de estar descansando sábado, domingo, feriado, están dando su tiempo, ¿verdad? Entonces le agradecemos infinitamente a cada uno de ellos y a todos los integrantes de la comunidad también su aporte que van dando cada día y lógicamente que vamos a necesitar todavía muchísimo más, así es que no se cansen de colaborar con nosotros. Vamos a estar tocando puertas siempre,
hasta que podamos llegar a nuestro objetivo. Y como comunidad de San Miguel, sí vamos a poder llegar. Muchísimas gracias también a nuestro coro, al Padre por aceptar la invitación. Gracias, Padre, por estar aquí con nosotros. También a nuestros monaguillos, a Zoe y a Arturo, gracias por estar. Y a todos y cada uno de ustedes por el apoyo de siempre. Hagamos extensiva la invitación para mañana y que por su gracia todos y cada uno podemos nuevamente estar aquí para recibir esa gracia y esa bendición que tiene para cada uno de nosotros. Que tengan una buena noche, un buen descanso y un despertar con muchas bendiciones. Amén. Bueno, yo soy el que les agradezco esta hermosa invitación que me hacen. Y como siempre, ¿verdad? Entonces estamos transmitiendo en vivo y en directo. Esa vaina ñande yarañe, en vivo y en directo. Pende ponao y avena, ahí está. Y entonces, peñe perfuma pa, especialmente en este primer día. Y le felicito. Visto ahí que están agrandando la capilla y ponapea. Quiere decir que la comunidad siempre va creciendo. Y como decíamos también, ¿quién como Dios? ¿Quién como esta comunidad? Cuando uno tiene la fuerza y la gracia del Señor. Y bueno, ya arañé 3 años y medio más que estamos transmitiendo y que estamos procurando hacer llegar la palabra de Dios de todas las comunidades del Paraguay donde nos invitan, los por toda parte los. Pero para sostener eso, también nosotros pedimos siempre la colaboración de la gente. Así que Nahuité, Pemañamina, Nahuité, Huguabe, Navela se alcancía. Así es que, listo va. Porque entonces es la forma como nosotros vivimos y mantenemos nuestro canal. Hay 3 maneras, siempre están los que nos ayudan con su auspicio. Le agradecemos infinitamente y rezamos siempre por esas empresas. Después le tenemos a los padrinos. Hoy hay la padrino que cada mes, el monto que quieren, vende Illo, Cambo, Uba, Omeanas y Cuay, sino que cada uno de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a su bolsillo lleva. Entonces nos ayudan cada mes para que podamos seguir transmitiendo la palabra de Dios. Y lo tercero es lo que hacemos siempre en las misas. Cuando nos vamos a las comunidades, también ponemos así una alcancía allá al fondo. Así que todas las personas que quieran ayudar y que puedan ayudarnos, entonces le vamos a agradecer infinitamente. Y muchas gracias por esta invitación. Parece que después de un año vengo otra vez. Allí va a la de coagina. Padre, aquí inicia entonces. en nombre de la comunidad, la coordinadora quiere hacerle entrega de un pequeño obsequio. Con obsequio y todo. Bueno, me voy a bajar Pero ahí tenés entonces. que bajar de acá, padre. Sí. Así entonces, vamos a televisar. Y lluvia, ven, pues, te ve más nivel. Que todos copien el ejemplo. Allí va. Bueno, aquí Un fuerte está, aplauso. entonces. Muchísimas gracias, Padre, por estar hoy con nosotros en este primer día de nuestro novenario. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver qué pasa. No sé si tomamos mate, tereré o lo que sea, pero así con la albirroja. Y ahora se animaron a regalarme una bombilla con la albirroja, porque ya está la mundial. El año pasado se animaban solo hasta del club Guaraní BMS allá, con allá la albirroja, ya voy a página, ya está mundial. Muy bien, muchísimas gracias, que Dios le bendiga, muy amable. Bueno, vamos a ponernos de pie entonces ahora y vamos a hacer nuestra oración final, agradeciendo a Dios siempre su bondad, su generosidad para con nuestra comunidad. Oración final. Renovados con el pan celestial que hemos celebrado hoy, al recordar a los santos arcángeles, San Gabriel, San Miguel y San Rafael, fortalecidos por esta eficacia, avancemos seguros por el camino de la salvación, bajo la fiel custodia de los santos protectores.
por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Viva San Miguel Arcángel, viva San Rafael, viva San Gabriel y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso para todos ustedes, hermanos. Hermanos, volvemos a nuestros hogares para santificar nuestra iglesia doméstica con la ayuda de la Santísima Virgen Inmaculada.